Muy buenas, Felipe. ¿Qué tal? Bueno, ahora eres asesor técnico en Teaspoon Lab, pero antes de llegar a esto, ¿cuál ha sido toda tu trayectoria de cocinero, de comerte marrones, de estar en el bar? La hay. Hasta llegar aquí. Sí, bueno, yo arranqué mi carrera en Buenos Aires, Argentina, ¿vale? Tuve la suerte estaba estudiando la carrera de técnico gastronómico, se llamaba allí. Tuve la suerte del segundo año ya trabajar en la propia escuela, montando las clases y demás, ¿vale? Y a la hora de hacer las prácticas tuve la posibilidad de... Me pasó algo un poco raro que no le pasa a cualquiera, ¿vale? Y te explico por qué. Cuando arranco mis prácticas son en un estudio de televisión, en un plató, ¿vale? Me voy a hacer las prácticas en una productora de contenidos gastronómicos, ¿vale? En la cual tengo la suerte de conocer a mogollón de cocineros latinoamericanos, ¿vale? Que venían a grabar sus programas a este set de filmación, a esta productora. Y a partir de ahí empiezo a tener más relación con Narda Lépez, que es una cocinera, bueno, muy famosa de Latinoamérica, ¿vale? Y junto con ella, bueno, empiezo a trabajar en su catering, ¿vale? Y ahí, bueno, tuve un crecimiento de 6 años trabajando en catering como cocinero y también ya mi rama de la planificación, la producción, ya estaba viendo. Ya estaba la gestión ahí. Ya estaba la gestión ahí, sí. Sí es verdad que a mí siempre me gustó más el tema de la gestión que la cocina en sí, ¿no? Pero bueno, como es algo que se complementa muy bien. Creo que me pasa al revés de a muchos cocineros que les gusta guisar, ¿no? Sí, tú eres el original. Yo sí, exacto. Entonces, bueno, tuve años trabajando tanto para medios audiovisuales como para caterings, empresas de catering, ¿vale? Y bueno, y en un momento de mi vida decido cruzar el charco, ¿vale? Y venirme tengo la suerte de caer en San Sebastián, una gastronómica a nivel mundial también, ¿no? Y ahí es donde forjo, digamos, mi faceta más real como cocinero, porque aquí ya olvídate de platós, de productoras y demás, ¿no? Ahí hay que empezar de cero. Y así empecé fregando o sea, volviste a empezar desde cero total. Claro, yo soy un poco del concepto y la idea de, bueno, para conocer un oficio hay que vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, no tuve problemas en arrancar como cualquier inmigrante, ¿vale? Que viene de otra tierra, ¿vale? Desde bien abajo, cosa que también te sirve, ¿no? Para conocer todo desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, y ya cuando regularicé mi situación, el tema de papeles, ya sabemos cómo va todo esto, ya sí pude empezar a trabajar en otros sitios, ¿no? Donde, bueno, tuve la posibilidad de ser jefe de cocina en la parte vieja de San Sebastián, con 3 años como jefe de cocina también, una etapa súper bonita. Y luego, bueno, he ido tocando varios restaurantes también conocidos de la zona. Y el último proyecto antes de ya embarcarme en el tema de la gestión fue como jefe de cocina en Polka, también otro sitio emblemático de la ciudad, ¿vale? Como jefe de cocina ahí donde ahí plasmé, conocí Teaspoon Lab también ahí. Ahí es donde conociste a Teaspoon Lab. Eso es. Ahí conozco Teaspoon Lab, que a mí me abre también una forma de hacer diferente, ¿no? Claro, porque a ti ya te gustaba la gestión y de repente te aparece la herramienta que te consigue aterrizar lo que tú querías, ¿no? Correcto. Yo me acuerdo cuando estaba los primeros días ahí, había un encargado que me enseñaba a Teaspoon Lab y me decía, no, mira, puedes hacer esto, lo otro. Y yo decía, hostia. ¿Era esto? Qué potente esto. Y yo con Excel, tío. Claro, toda mi gestión de grandes restaurantes en la parte vieja. Y ahora bien, eso ya eras un tío avanzado, hombre, con Excel. Que ya lo hacía, ¿eh? Y bueno, y la verdad que sacábamos datos y regularizábamos un poco la situación de conocer el food cost y demás en las cartas. Pero cuando conocí Teaspoon Lab dije, ostras, ¿qué tenemos aquí? Y nada, y me puse de lleno y una de las cosas que comentamos siempre con Rafael también, al principio yo tenía mucha sinergia con Rafael porque, claro, estaba descubriendo la herramienta y Rafael veía que yo progresaba y le metía horas y lo que él me decía iba y el otro día lo hacía. Intenta hacer producciones, vale, voy a hacer producciones. Y le sacaba preguntas y bueno, y de a poco me fui formando en la herramienta también.
Hasta que llegó el momento en la pandemia, lo que nos pasó a todos, de tomar decisiones y también, pensar en el futuro, ¿no? Un poco, porque la pandemia a todos nos condicionó y de alguna manera nos quedamos como, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando entro con poquitas horas, entro a trabajar con Teaspoon Lab, ¿no? Y empezar a tener mis clientes. O sea, porque Rafael y tú ya teníais esa relación de Rafael me daba soporte a mí. Qué bueno, qué suerte tuviste también. Tuve suerte. Que tu soporte fue Rafael. Sí, la verdad en ese aspecto sí. Porque él es súper paciente, súper metódico. La Hombre, y te han enseñado desde arriba, es decir, o sea, está muy bien, claro. Correcto. Y entonces un poco es eso, de ahí vengo. Esa fue tu entrada, o sea, tú entraste a Teaspoon Lab por haber conocido la herramienta en Polka. Correcto. Y porque tenías feeling con Rafael, que era tu asesor. Vaya suerte de asesor tuviste. Correcto. Bueno, y también vaya suerte de que un hostelero de Donosti también, con el restaurante, a ver, es un restaurante muy pequeño, tampoco le guste tanto la pasión por la gestión. Sí, es curioso. ¿no? Y sea de un perfil digitalizador, ¿vale? Que como propietario, ¿no? te abra la puerta a este tipo de herramientas. No se ve mucho, ¿eh? No, y yo ahora como formador, yo lo veo, ¿eh? Es que se dieron entonces muchas circunstancias. O sea, se dieron que tú eres una persona abierta a la gestión, de hecho eras un buscador de la gestión, que un local que parece que no sea el más representativo para que esté Teaspoon Lab allí, y que luego encima tengas, o sea, tu soporte en aquella época, antes de que soporte fuera lo que es ahora, era Rafael. Joder, es que se dieron claro. muchas circunstancias. Claro. Trabajar en Teaspoon Lab en soporte, ¿realmente qué significa? Es decir, aterrizando a la operativa del día a día, ¿vosotros qué hacéis? Vale. En mi caso particular, además de, obviamente soy formador, ¿vale? Estoy en contacto continuo con los clientes, ya sea respondiendo intercoms o con vídeos pautadas que tenemos, ¿vale? Para dar formación en todo el proceso de parametrización de la cuenta, ¿vale? Además de eso también llevo un departamento, que es el departamento de precarga, ¿vale? En el cual tengo, lo llevo yo y otra compañera, ¿vale? Maite, en la que nos encargamos de parametrizar para aquellos clientes que lo desean, ¿vale? Con unos determinados servicios que tenemos, parametrizar las cuentas para que a la hora de arrancar las formaciones ya se encuentren con una cuenta. O sea, ya tengan productos subidos. Correcto, sí. Lo que hacemos es a veces el mapeo de las referencias de los proveedores con los productos dentro de Teaspoon Lab, o cargamos recetas, o la carga se amolda un poco a lo que pida el cliente también, ¿no? Cuando hablas de ser formador, ¿qué significa? ¿Te refieres a la primera parte de cuando entra un cliente, esa parte de la formación del onboarding, ¿no? Correcto, ese onboarding que damos. Vale. Sí. También tengo mis cuentas, en este caso en el País Vasco, acciono mucho más con esas cuentas. Llevo también Barceló. Eso ¿vale? te iba a preguntar después, perfecto, que lo habías dicho ya. Vale, ok, perfecto. Llevo también la cadena Barceló y básicamente en mi día a día estoy a disposición de los clientes para acompañarlos en todo el proceso, ¿vale? De guiarlos sobre las cosas que quieren hacer con la herramienta. Porque una pregunta, Felipe, para entender todo el proceso. Una persona entra nueva, esa persona paga un pack de formación, tiene una formación, que es la parte que tú hablas de formador, y una persona ya acabó esa formación, que me gusta mucho entender ese proceso donde sois vosotros los que decís, tú lo has acabado el proceso, o sea, tú debes ya lo di por finalizado porque has hecho esa serie de acciones y yo veo que tú lo entiendes. Ahí empieza una segunda parte que es, digamos, el asesoramiento, el acompañamiento. Esa segunda parte, explícame o ponme un ejemplo o háblame de ese proceso de acompañamiento, porque claro, puede durar años y eso eso es. Si no cambia el cliente o no cambian los actores, ¿no? La verdad que sí, hay cuentas que siempre es la misma persona. Pero básicamente lo que hacemos, una vez que terminamos una formación, le dejamos tareas al cliente, ¿no? Y a partir de esas tareas, cuando vemos que las ha realizado, tenemos una formación de seguimiento, ¿vale? Donde verificamos lo que dices tú, ya te lo has aprendido, ya sabes cómo hacerlo, perfecto, vamos a pasar al siguiente nivel o a la siguiente formación, ¿vale? Eso así se va alargando el proceso dependiendo del compromiso que tenga el cliente con la cuenta o el tiempo que le pueda dedicar, ¿vale?
Una vez llegada la consolidación de esa cuenta, donde ya el cliente ya ves que te llama menos, ya ves que los datos que tiene están bien, te cuadran, ya ves que los reportes son reportes con sentido, que la herramienta ya te está dando datos para poder mejorar la gestión, ¿vale? Ya sí es verdad que vas más suelto y bueno, y durante el tiempo sí, es verdad que la relación al principio, a mí me pasa un poco que al principio me ponía muy serio cuando empezaba con una formación con una persona, ¿no? Era como... Y luego aprendí de mis compañeros, de Jorge, por ejemplo. Jorge tiene una cualidad que es ese carisma que tiene, ¿no? Y desde el minuto uno siempre está con una energía, ¿no? Que a mí me costaba mucho llegar a eso. ¿Sabes qué? A esa parte personal, porque me hablas ya cosas de que eso es que es parte personal, ¿sabes? Sí, yo creo que sí, es parte personal y la vas desarrollando con el tiempo, ¿no? Porque esas cosas hasta que, no sé, es algo de, no sé si será confianza o la relación con el cliente, ¿no? Que dices, ¿cruzo esta barrera o no la cruzo? ¿Por qué? Porque primero el cliente es un tío desconocido, una persona desconocida, con la cual tú vas generando un vínculo, porque lo he visto en cosas que hemos comentado, por ejemplo, con el LAVE, ¿no? Con Rubén, que Rubén si con esa persona lleva 6 años, pues imagino que vuestro vínculo no tiene nada que ver también. Hoy en día, claro, hoy en día con determinadas cuentas ya puedes hablar de otra manera también. Del tú a tú, o directamente decirle un no se puede, o no hagas esto, o ya como un padre, ¿no? Al principio como que vas un poco ahí como que sí, como que no, que a veces no te atreves a decir cosas, pues dices, no sé cómo va a reaccionar, ¿sabes? Pero ya cuando vas conociendo al cliente y vas generando esa confianza, ya todo es mucho más ameno. Yo lo disfruto más y creo que el cliente también sabe que me puede preguntar lo que sea, que le diré que sí o le diré que no, o indagaremos juntos en qué podemos hacer para llevar la idea hacia donde quiere, ¿no? Es un poco eso también. Una vez entra un cliente que dice, sí, me lo creo, estupendo, tengo unos problemas y quiero solventarlos a nivel de gestión, quiero mejorar. Ese cliente entra. ¿Qué es lo que necesitamos que ocurra, tanto a nivel de cliente como a nivel nuestro, para que eso llegue a buen puerto? O sea, ¿cuáles son los ingredientes y qué papel tiene cada uno para que eso de verdad se consiga lo que tú como asesor quieres que ocurra? Sí, lo primero que hacemos es la escucha. O sea, escuchar al cliente y ver qué necesidades tiene. Quizá en la parte comercial esto se hace, pero luego ya cuando llegas a lo que es bueno, soy yo el que te va a atender, soy yo el que va a construir contigo todo esto, dime qué necesitas, dime cuáles son tus objetivos, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar en esta primera fase, ¿no? Escucharle, ver las necesidades, entender un poco la estructura del restaurante o dónde quieren implementarlo, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Sí es verdad que al principio las primeras formaciones son como similares para todo el mundo, ¿no? Porque estamos hablando de escandallos, estamos hablando de proveedores, de carga de datos básicamente. Pero el puntapié inicial lo damos con la escucha, obviamente. Y respecto a, o sea, digamos que ahora has explicado muy bien la parte tuya. O sea, tú necesitas, pues es como proactivo, escuchas al cliente, el cliente te cuenta, con lo que él te cuenta, pues tú accionarás de una forma o de otra, pero ¿qué necesitas del cliente para que él viene a ti, SpoonLab porque quiere o mejorar su gestión o mejorar algún proceso? ¿Qué necesitas que haga él? Cuando digo él me refiero a él, su equipo, para que se cumplan los objetivos. O sea, ¿tú a qué le acompañas a que haga él para conseguir los objetivos? Claro. Y por parte del cliente necesitamos primero compromiso, obviamente, ¿vale? Si no está comprometido, no vamos a ir a ningún sitio. Que también internamente también empiecen a descubrir cuáles son las figuras que nos van a acompañar en este proceso de la digitalización también, porque nos puede pasar que podemos tener un propietario que quiere implementar la herramienta, pero quizá tenemos un jefe de cocina que no tiene un perfil digital, o un jefe de sala que es lo mismo, o no encontrarse esas figuras que realmente hagan que todo el proceso sea un éxito, ¿no? Entonces, eso es fundamental para nosotros también. Conocer con quiénes vamos a trabajar también por parte de ellos y luego tener esa
esa soltura también por parte de ellos, de siempre, toda duda, toda pregunta, toda cosa que quieran hacer, que sepan que estamos detrás, ¿vale? Y luego, bueno, el compromiso, lo que ya lo comenté antes, ¿no? También. El cliente, Felipe, como tú estás en contacto con ellos continuamente, ¿cómo crees que valora, qué importancia le da, cuánto sirve para conseguir el objetivo? Que sepa que hay alguien que cuando coge el teléfono le contesta y habla con él al otro lado. Hombre, yo creo que importancia toda, ¿no? Creo que son muy conscientes del tipo de soporte que damos. Creo que muchos vienen de otro software donde ese reproche existe, ¿no? Joder, antes... a veces te das cuenta con las respuestas del cliente, ¿no? Joder, qué eficiente, joder, qué bueno. Igual a ti te parece normal, claro. Claro, bueno, a mí me parece normal quizá porque estoy en el día a día y yo lo hago así. O sea, no sé hacerlo de otra manera, ¿sabes? Pero sí es verdad que el cliente como que nota porque es algo que hacemos diferente, ¿no? También. El cariño también por el cliente, por siempre dar la mejor opción, por dar la mejor respuesta. Si no tenemos una respuesta, intentar buscar una respuesta, adaptarnos al máximo a la necesidad que tenga. Yo creo que lo valoran mogollón. Tengo clientes por aquí que me comentan sobre otros software con los que trabajaban que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie, ¿no? Es algo casi único, te diría. Y como ya llevas años con diferentes tipos de clientes, además, como tú dices, estás en hoteles, que es una movida diferente por lo que te oigo hablar a ti, a un restaurante pequeñito o una cadena. Ya sé que es imposible hacer un resumen ahora de todos, pero imagínate que te dijera, hazme una fotografía de las diferentes situaciones y tipologías de clientes que te encuentras. Bueno, perfiles hay mogollón, como tú bien dices. Si nos ponemos así a diferenciar a grosso modo, te diría, tenemos el perfil del propietario cocinero, ¿vale? Ese es bueno, ¿no? Ese es bueno, ese le da con todo y la verdad que está todos los días porque, bueno, el propio propietario querer tener datos y querer hacer las cosas bien, más que nada para el resto también, ¿no? Está trabajando para su futuro también. Ese podría ser uno, por ejemplo. Luego lo que es un manager dentro de una cadena de restaurantes, vale, por ejemplo, ¿vale? O una persona, o bueno, ahí tenés la figura de manager. Ahí ya en los grupos ya ves cómo la cosa ya va por departamentos, ¿no? Y cada uno se hace cargo de una parte del programa. Sí, igual está compras por un lado, controlling por otro. Eso lo ves mucho, ¿no? Que puedes tener departamento de compras o el manager del propio local o la persona de administración, ¿no? Pero esos te escuchan, vamos, esos más bien quieren datos. Esos buscan datos, quieren resolver los errores y esos son muy activos. Esos son de los más activos. Sí. Y otro perfil, bueno, el del hotel. Por ejemplo, en Barceló, también, bueno, en Barceló trabajamos de una manera un poco diferente porque sí es verdad como que le damos todo un poco más masticado, ¿no? Entonces, lo que hacen ya los subdirectores o con la ayuda del director también, ya es recopilar datos, ¿no? Para un poco ya ir directamente al análisis del informe. Son más de análisis. Sí. Que lo tenemos un poco... Se lo tenemos fácil, la verdad, porque bueno, tenemos unas integraciones hechas y jugamos con los datos de una determinada manera que te da un reporte donde podés sacar conclusiones y mejorar, tanto a nivel food cost como, bueno, menú engineering, qué productos se venden más, menos, de cara a la próxima temporada. También hacer un análisis de esos es muy potente para el tema de subidas de precios o quitar algún plato que quizá no funciona tan bien dentro de la carta. Y una vez un cliente se le ha hecho todo el onboarding, es decir, se le ha hecho la formación por vuestra parte, su nivel de implicación ha sido el correcto, el de su equipo, por lo menos, es decir, pasan esa formación que vosotros decís, ok, ya está dentro, está preparado, tú compruebas que, bueno, que parece que los datos van concordando, ya está dentro. Ahí es donde realmente empieza el asesoramiento. Es decir, desde ahí hasta que esa persona se mantenga en TIESPUN Lab, tiene al lado la figura de su asesor. Eso es lo que me gustaría que contaras, ese acompañamiento, una vez ya hecho el onboarding, que ya no es solo la formación, sino ahora ese asesoramiento, ¿qué es? ¿Hacia dónde va?
¿Quién dirige los siguientes pasos? ¿Qué decisiones se toman? ¿Qué función cumple ahí el asesor? Cuéntame un poco todo ese paradigma que ya es después del onboarding. Claro. Ahí sí es verdad que cuando se acaba el onboarding, la cuenta ya está parametrizada y demás. Bueno, hay diferentes tipologías de cliente, obviamente. Está el que todavía quiere más. Quiere más formación. Quiere más formación, sí. O quiere conocer los recovecos o esas partes de la herramienta que quizá todavía no ha explorado. Tema producción, bueno, puede pasar, ¿no? Que un restaurante al uso quizá no haga producciones, pero bueno, quiera empezar a hacer producciones, quiero empezar a etiquetar con Teaspool-Lab. O sea, son todas necesidades. Nosotros tratamos desde cuando hacemos el onboarding, mostramos la cara básica, digamos, de la herramienta, porque sí es verdad que es una herramienta muy gorda, que tiene muchas utilidades, y dependiendo al nivel de gestión que quieras llegar, puedes hacer locuras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre las formaciones son con lo básico, y si el cliente tiene ese perfil, es el que él mismo te va a preguntar. Él va hacia ti. Oye, ¿y cómo hago esto? O ¿cómo puedo hacer esto? O ahora en la próxima sesión me gustaría empezar a etiquetar. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué necesito? Tenés ese perfil que está todo el tiempo detrás queriendo hacer cosas, que para nosotros es, a mí personalmente es el que más me gusta, ¿eh? El que te mueve, el que tiene vidilla. Y tenés el otro perfil también que va un poco a las necesidades, ¿no? Lo que realmente quiere y enfocarse en un determinado dato. O bueno, yo con escandallos ya estoy bien, yo con meter mis compras y tener los escandallos hechos ya tengo controlado lo que me cuesta mis escandallos, el coste de mis escandallos, entonces con ese dato me conformo. Luego están los que integran las ventas también y bueno, ya ven más datos en las ventas y demás. Yo siempre soy proactivo a que desarrollen la herramienta hasta donde puedan. Siempre te voy a decir hagamos más. Si es verdad que siempre, a veces en algunos clientes tenés topes que te dicen, oye, no, vale, yo con lo que tengo, te dicen así, no, pero yo con lo que tengo me vale. Con este dato que me está aportando ahora ya para mí es oro líquido. Entonces, hasta aquí llegué. Y luego tenés los otros que, como hablábamos, ¿no? que te piden más y más. Y siempre estamos ahí, o sea, independientemente de haber llegado a un punto donde quizá determinados clientes no pueden crecer, siempre esa figura está ahí. Hay algunos clientes que hablo cada 2 meses o 3 meses y ya tenemos una relación y es como hablar con ese amigo que se fue al pueblo y claro. Qué bueno. Está guay porque, hombre, tanto tiempo, ¿qué tal? Bien, todo bien. Y, oye, mira, me ha pasado esto. O, ¿cómo puedo hacer esto ahora? Ah, mira, ahora ya quieres hacer más, ¿no? Te das cuenta de que... Dice que de forma natural, dicen que no, pero de forma natural... Sí, vas escalando, ¿no? Porque una cosa te lleva a la otra también. Y cuando ya ves datos y vas apretando, a mí me pasaba también cuando gestionaba, es que decía, bueno, es que si ya tengo esto, ¿por qué no voy a hacer esto? Tal, ¿qué más cuesta? ¿2 clics más? ¿Y vas viendo que la gente tiene esa tendencia alcista, aunque sea despacito? Sí, total. Sí. En definitiva, yo creo que si contratas un software es para que te nutra de alguna manera, ¿no? Entonces, se ve que hay gente con hambre de mejora y querer hacer más, ¿no? ¿Sabes lo que me han dicho? En podcast, como ya llevamos ya unos cuantos, sí. Muchos gestores, digo la palabra gestor, pero puede ser un director de explotación, puede ser un director de operaciones. ¿Qué cosa que, como la tenemos muy metida en nosotros dentro, no valoramos? Dice, eso de que te respondan, o sea, que el cliente haga una pregunta y te respondan con un vídeo grabado sobre la aplicación usada sobre el mismo cliente, ¿vale? Me meto en tu cuenta, un momento, ahora te lo hago. Y te mandar un vídeo grabado de la solución. Eso me acuerdo que me lo comentaba Matías de Gastroadictos y decía, claro, es que eso es la bomba. Sí. Dice, eso de que nos enviéis una respuesta a la pregunta metiéndote en mi cuenta y señalando... Pues, personalizando la respuesta, ¿no? Claro, sí. Matías me decía, claro, eso es la bomba. Y me decía, no solo me parece la bomba que lo hagáis, sino que descuelga el teléfono y me lo estés haciendo enseguida. Dice, claro, eso es la bomba. Y también fíjate que a veces me pasa, ¿no? Que una determinada cuenta, una persona de administración, oye, Pepito de tal centro de coste me pregunta esto. Vale, quédate tranquila, le vamos a hacer un vídeo a Pepito contando qué puede hacer o qué problema hay. En ese y ese vídeo, ¿no? Claro, tal cual. Y ese vídeo luego lo manda por WhatsApp
a quien quiera, ¿sabes? También. O sea que en definitiva se traduce en una herramienta súper potente la manera de accionar así, ¿no? Con el tema del soporte. Esos vídeos concisos, personalizados, que dan respuesta de una, ¿no? Claro, al problema concreto, porque cuando una persona tiene un problema, es que tiene un problema concreto, no es una cosa abstracta. Es decir, oye, es que se me ha estropeado esto, no, el escándalo ahí no es correcto, no me entra bien cualquier dato. Entonces el problema es puntual. La respuesta tiene que ser, vale, tomo la respuesta puntual a ese problema puntual. Yo pienso, porque yo uso un montón de softwares, bueno, normal, ¿no? Por trabajo, y pienso que cuando tengo un problema me encallo en una piedrecita. Yo quiero que me solventes ese marrón y tengo que admitir que, por desgracia, no me lo solventan. No. O sea, sí, pero un chat que me responde un bot, que luego me hace enviar un correo que sí me responden a los 3 días. Bueno, a los 3 días está bien, pero es que lo necesitaba ahora. Claro, claro. Pues yo creo que eso de que enviemos una respuesta concreta al problema concreto en un rato, no sé, yo creo que... Sí, aporta mucho valor, aporta mucho valor. Tú, Felipe, al fin y al cabo, trabajas cara al público, aunque no sea una cara directa muchas veces, sino que sea con una cam o con el WhatsApp, tú trabajas cara al público. Y la mayoría de la gente dice que trabajar cara al público es duro. Yo estoy convencido de que la parte buena es evidente, la has contado, pero seguro que hay situaciones duras, momentos duros, clientes difíciles, gente que no te hace caso, gente que te chilla, gente que te exige. ¿Cuál es tu opinión de esto de trabajar cara al público? Sí. La verdad que sí hay una verdad en todo esto, y es que nunca te va a llamar un cliente para decirte, oye, ¿cómo estás? ¿No? Siempre te va a llamar por problemas. Entonces, sí es verdad, y a veces se hace duro en temporada y en esos meses donde hay mucha caña de mucha resolución de dudas o problemas y demás, a veces te da la sensación de que todo lo que te viene es malo, ¿no? Y gestionar eso, la verdad que es una mochila que tenés que estar muy, muy, muy bien de la cabeza, ¿no? Para saber que esto pasa y que esto es así. O sea, tú estás aquí para resolver problemas, ¿no? Entonces, nada, es complicado. Otra de las cosas también que eso te indigna a veces es el tema del cliente que le explicas pero que no entiende. Y se lo explicas una vez, 2 veces, 3 veces. Quizá te dice que lo entiende, pero luego a la semana te está con la misma pregunta otra vez. Eso también desgasta mucho. Son realidades y son cosas, y nosotros en soporte como que estamos para acompañar al cliente, está claro. Pero somos seres humanos también, ¿no? Y a veces eso nos condiciona de alguna manera también a veces. Es que es una mochila, o sea, no lo había pensado, ¿eh? Ahora que lo acabas de decir me he dado cuenta. A ti te llaman, aunque sea muy educadamente, para contarte que tienen un marrón y te ponen la mochila, tiene el marrón te llama no para contártelo, te llama para que se lo solventes. Correcto. Pues claro, supongo que si la mochila de presión depende de cómo esté, tiene que haber días que digas, joder, Felipe, imagínate a modo de Black Mirror, a modo de imaginarnos un universo diferente, imagínate que T-SpunLab fuera lo mismo, pero sin equipo de soporte. Claro. ¿Qué piensas que pasaría? ¿Cómo crees que estaría el cliente? La verdad... Distopía es la palabra que no me salía. La verdad, yo creo que si no tuviese el soporte, no sería T-SpunLab, digo. ¿Sabes? Porque todo el camino que hemos construido hasta ahora desarrollando el software, ¿no? Ha sido gracias a la escucha del cliente, al conocer sus necesidades, ¿no? Y ver qué maneras se pueden reflejar en el software, ¿no? Entonces, creo que no sería lo mismo. No sería ni T-SpunLab, yo creo. No sé. Vaya tierra, cabrón, qué bueno, tío. ¿No? Buenísimo. Perfecto. Bueno, no, eres un cabrón, qué buena, tío. Claro. No, pero se basa en eso, ¿no? O sea, si el crecimiento es gracias al cliente, tío. O sea, y si no lo podemos escuchar, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a crecer? Muy bueno. ¿No? Y aparte es verdad, no sería el ADN de T-SpunLab hay una persona al otro lado, Portaventura se ha hecho así, Pani García se ha hecho así, Vasculinari se ha hecho así. Es que si no, no se hace. Claro. Claro, es que tenemos que transmitir que esto no es un software.
Por eso era lo de la movida del ecosistema. O sea que... Lo del asesor es complicado porque yo creo que en algún momento se cruza con... En realidad yo no soy asesor. Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer para que a ti te vaya mejor. Sí, pero no. O sea, no claro, lo sois, pero lo sois. Pero hay un límite, claro. Pero nosotros en soporte tenemos que encontrar ese límite también. Quizás los más viejos ya conocemos hasta dónde y hasta qué parte te puedo decir y qué parte no. Porque empezarte a hablar de food cost, empezarte a hablar de acciones que puedes tomar, yo creo que tampoco es mi trabajo. Yo te tengo que formar en el software. Luego es otra cosa que quieras conocer. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para mejorar el food cost? ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Bueno, te doy unas claves de por dónde puedes ir. Pero yo creo que hay datos que ahí es lo que se mezcla, ¿no? Entre la figura del asesor y lo que es el gestor. Soporte. O el soporte. Bueno. Felipe, muchas gracias porque he dado la suerte de que hemos venido a Donosti y sí. Eso es lo bueno de que tú estabas aquí, así que te hemos usado un montón. Sí. Bueno, para mí un placer aportar mi grano de arena y darles mi visión sobre qué es el soporte en Tispunlab. Encantado, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Felipe. A ti.